fíjese que hay un suceso curioso, diría, pues hasta extraño, ¿no? Algo está pasando en Alemania, pero pues se descarrila a un tren de 100 pasajeros. La situación pues ha sido complicada y pues bueno, ya se han estado compartiendo algunas imágenes del descarrilamiento, algunas fotos por ahí que se han publicado. Aproximadamente 100 personas estaban a bordo del tren cuando al menos dos vagones de repente se descarrilaron en una zona boscosa. Esto sucedió el día de hoy bueno, llama la atención porque tendríamos que sumar muchos otros casos de situaciones curiosas y obviamente tiene que investigarse, ¿no? No podemos saber si esto, pues tuvo algún tipo de sabotaje, ¿no? No es algo que guste que se hable de este tema en muchos países, sobre todo los europeos, y no se puede definir, o sea, no se puede asegurar evidentemente, solamente que llama la atención cuando de repente suele haber, pues, muchos incendios, de repente algunos problemas en estaciones de luz, este tipo de sabotajes. En este momento, las autoridades no han confirmado la causa a este momento. Cuando estamos grabando esto, no se ha confirmado la causa del descarrilamiento, lo que genera obviamente una especulación, ¿no? Es lógico, ¿verdad? Los medios y la gente se pregunta, bueno, ¿y esto de qué se trata? Evidentemente es algo tremendo. La agencia DPA y otros medios han estado publicando algunas imágenes pues, muy tremendas donde se ven estos descarrilamientos, al menos de estos dos vagones. Según los servicios de emergencia y los equipos médicos, la zona pues ya está siendo atendida. Hay incluso helicópteros pues ante una posible evacuación urgente, pues ya están listos ahí para llevarlos por aire a hospitales, ¿no? Los investigadores preliminarmente dicen que pues esto tiene que investigarse, obviamente nunca van a soltar ningún dato tremendo. Y miren, esto pasa muy seguido, o sea, de repente se dan una serie de sucesos en los que jamás van a decir, es que aquí hubo una situación de sabotaje, jamás, no lo van a decir. Lo que sí, después en alguna de estas juntas allá en Bruselas, de la Unión Europea, del Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera, ¿no? En esas reuniones internacionales, abiertamente dicen, bueno, hemos estado viendo sabotajes aquí y allá, sin especificar ni el lugar, ni la fecha, ni nada, hablan de sabotajes en lo general, ¿verdad? Y no, insisto, no digo que sea un sabotaje, pero sí que de repente no dices, van a estos consejos, estas reuniones, estas cumbres, hablan de sabotajes y dices, a ver, ¿de cuáles sabotajes estás hablando? Si no reconoces ninguno, ¿de cuáles estás hablando? Digo, vamos a especificar de qué estás hablando. Pero eso obviamente no pasa. Entonces, siempre yo creo que la gente nos hemos acostumbrado a leer las noticias en 2 o 3 o 4 líneas, porque de repente no todo está ahí, ¿verdad? O sea, no toda la información nos la van a desglosar, evidentemente, ¿no? Tenemos que ser astutos y pensar, pues al menos en probabilidades, ¿no? De decir, bueno, si de repente hay una situación en la que hay un riesgo de conflicto con un país como lo es Rusia, en este caso, por las constantes amenazas de ambos lados, pues dices, oye, pues claramente aquí hay sospecha, al menos, ¿no? Podemos decir, una sospecha de que de repente están pasando cosas. Donde se admite un poquito más, donde suele admitirse un poco más, es en los ciberataques. Ahí es como que se abre más el tema, ¿no? Pero este tipo de cosas, evidentemente, causan nerviosismo. Yo entiendo esa parte de que se quiere, pues, decir todo está en santa paz, ¿no? Y ojalá, ¿verdad? Pero pues, no siempre es así. Ahora, el incidente se produjo en una hora de tráfico regular. No es como que hubiera un exceso de trenes a esa hora o algo así. La noticia obviamente ha generado reacciones en el extranjero y se ha estado viendo, pues, cómo lo ha tomado Reuters, cómo lo ha tomado DPA, como lo han tomado otros medios internacionales, y cada quien habla de manera distinta, con un enfoque totalmente diferente, y eso también te habla de que pues hay algunos que tienen una sospecha ligera al menos de que algo está pasando y otros que de a tiro pues nada más lo informan como un hecho, un incidente y ya, ¿no? No se han publicado aún los nombres de las pues posibles víctimas, ¿no? Todavía se habla pues de que en este accidente evidentemente se dio una interrupción de tráfico y eso pues también afecta a otras rutas, ¿no? Esperemos que esto pues ya no vuelva a suceder, ¿verdad? Evidentemente, pero sí es notorio este tipo de casos. ¿Se acuerdan que hubo una en 2024, 2023-2024, que hubo una serie de casos similares en Estados Unidos, pero caso tras caso, casi cada semana, cada 15 días, aparecía un descarrilamiento aquí, un descarrilamiento acá, y así estuvieron. Casi todo era industrial, entonces
no generaba víctimas, no había mucho comentario al respecto, nomás en la nota y ya. Y luego hubo unos casos en los que esos descarrilamientos generaron contaminaciones tóxicas en algunas poblaciones y entonces se hizo más mediático. Pero cuando sumabas los casos de descarrilamiento, dices, aquí hay un problema mayor. Y después se habló de que es que falta invertir en infraestructura ferroviaria en Estados Unidos. Esa fue la respuesta, ¿sí? Pero qué casualidad que esa infraestructura ferroviaria no se ha arreglado, porque esa se requiere muchísimo dinero y nadie lo quiere poner. Entonces, la infraestructura ferroviaria sigue siendo la misma, pero ahora ya no suceden accidentes. De repente estuvieron sucediendo por mucho tiempo, en un periodo, una parte de la época de Biden, y ahora, pues al menos en los primeros 6 meses de Trump, pues ustedes vean, no ha habido problemas, ¿no? O sea, ha estado muy tranquilo esa zona, ese tema. Entonces, sí te llama la atención, ¿verdad? Hay que, de repente, pues sí, para entender una noticia hay que ver varias noticias de repente y unirlas, ¿no? Y tratar de entender y analizar esto. Pero bueno, vamos a otros asuntos también importantes. Una situación alucinante lo que les voy a platicar. O sea, iban en pleno vuelo y de repente un individuo se para y empieza a gritar, así como loco, empieza a gritar que había una bomba y empieza a gritar alú, abar o no sé qué, ¿no? Empieza a gritar una serie de cosas que ya no voy a repetir aquí, pero que dices tú, qué tremendo, ¿no? O sea, sí, nada más. Vamos al detalle de lo que sucedió en el vuelo EZY609 que partió a las 7 desde Luton en el Reino Unido con destino a Glasgow. Esto obviamente pues allá en el Reino Unido, ¿no? Imagínate que vas en lo tuyo, vas bien tranquilo, pues evidentemente pues no te esperas que en un avión en plena Europa, en pleno Reino Unido, vas a vivir una situación así, no te lo imaginas, ¿verdad? O sea, era un vuelo de EasyJet, esta compañía de bajo costo de viaje, ¿no? De vuelo, ¿no? De repente, pues obviamente el pánico, ¿no? Una persona empezó a decir esto, encuentra la bomba, un montón de gritos así muy tremendos, ¿no? O sea, como si fuera un terrorista, ¿no? No sé qué estaba pensando. El sospechoso tiene 41 años, se levantó de su asiento de la parte trasera del avión, empezó a gritar todo esto, provocó una reacción inmediata a los pasajeros y de la tripulación, ¿verdad? Evidentemente se abalanzaron sobre el individuo y lograron inmovilizarlo inmediatamente, junto a otro viajero, por cierto, que se sentó sobre él mientras decía, siéntate y no te muevas. Entre todos lo tomaron, lo detuvieron, ¿verdad? El incidente fue grabado en video por varios testigos y actualmente está siendo investigado, obviamente, por la Unidad Antiterrorista del Reino Unido. Algunos pasajeros interrogaron al sospechoso directamente. ¿Por qué decías esto? Mientras revisaban sus pertenencias y no encontraron nada. La tripulación de EasyJet mantuvo el control y comunicó la emergencia, pues para aterrizar, ¿no? De manera segura. La seguridad, dice, de nuestros clientes y tripulación es siempre la máxima prioridad, habría dicho la compañía. Esta aeronave aterrizó a las 8:20 am y fue abordada por la policía inmediatamente y fueron por el sospechoso, obviamente, ¿no? Un oficial preguntó al detenido, ¿estás calmado ahora? A lo que el hombre rápido respondió, ahora estoy calmado. La policía de Escocia confirmó que el hombre permanece bajo custodia y está siendo investigado. Iba solo al parecer, ¿no? Fue una respuesta rápida, nadie sabe por qué lo hizo. ¿Cuál era la idea de Me gustaría saber sus comentarios, ¿no? ¿Qué está pensando este individuo? ¿Por qué hizo esto? O sea, pues qué cosa más extraña. Vámonos pues a los comentarios, ¿no? A ver, ¿tenemos algo más? Creo que sí, creo que tenemos algo más, me parece. A ver,